Primera de Pedro 1, del 1 al 3, la teología de Pedro, la doctrina petrina acerca de Dios. Hermanos, las cartas del apóstol Pedro suelen menospreciarse debido a su pequeño número, son solamente dos, primera y segunda de Pedro, y también porque son pequeñitas. La una tiene 5 capítulos, la otra tiene 3, 8 en total, ¿sí? Tienden a menospreciarse porque, ¿qué serían 8 capítulos frente a Corintios, por ejemplo? 16 más 12 capítulos. O por ejemplo, el apóstol Juan, que escribió 4 libros. Pero, ¿saben? Pensar así es bastante infantil. No podemos hacer ese tipo de prejuicios. Dentro de la Biblia, no podemos juzgar ninguno de sus libros con base en su tamaño. No podemos decir que como Pedro es chiquitico, entonces vale menos que Corintios, que es más largo. Y así con otros libros que también son pequeñitos. Ninguno de los libros de la Biblia puede ser juzgados así, hermanos. Y las cartas de Pedro son una prueba de eso. ¿Sí? La carta está saturada de practicidad. La carta de Pedro está saturada de consejos, de palabras de ánimo. Y la exposición de doctrina no es su característica principal. Para eso están, por ejemplo, la carta de Romanos, que es más doctrinal, más sistemática. Colosenses. Pero no significa que la carta de Pedro como tal no tenga riqueza teológica. Porque, como les digo, aunque es pequeñito y aunque su tema no es netamente teológico, hermano, Pedro, esa carta tiene una riqueza y una profundidad teológica que es impresionante. Es como si Pedro tuviera por sentado que sus lectores ya han aprendido doctrina. O sea, él da por sentado que los que reciben la carta por primera vez ya conocen los fundamentos teológicos y ortodoxos de su fe. Por eso él no se detiene a explicar muchos conceptos, sino que pasa a brindar consejos, pero eso sí, basado en el carácter de Dios. ¿Sí? Basado en el carácter de Dios. Vamos a estar viendo esta predicación en 2 puntos. Primer punto, así como aparece en el tablero, vamos a ver fundamentos teológicos de la carta de Pedro. Y en el segundo punto vamos a ver un Dios de gracia que preserva a los suyos. Así vamos a estar viendo la teología que tiene el apóstol Pedro y que se refleja en esta carta. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, fundamentos teológicos. Hermanos, primera de Pedro resalta porque tiene un estilo muy elegante de escribir, de escritura. Pero también resalta porque su teología está diseminada por todo el libro. Como veíamos la semana pasada, toda la doctrina acerca de Dios y demás fundamentos doctrinales están regados por toda la epístola. Él tiende a mezclar consejo con teología. No hace como Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo primero estudia doctrina y luego pasa a la práctica. En cambio Pedro no. Pedro mezcla las dos cosas. Por eso vemos lo teológico en todo lado regado, ¿sí? No hay una sección que hable solamente de una cosa y otra de otra, no, porque él mezcla las cosas y está rodeado el tema alrededor de la escritura. La palabra Dios en la epístola aparece 40 veces. Ya eso dice mucho, ¿no?
Y todas las veces que aparece la palabra Dios en la carta, se refieren directamente al Padre, aunque algunas veces implican al Hijo, porque Jesucristo es Dios, y el Padre también es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Es más, vuelvan y miren el verso 2, 1 Pedro 1:2, y dense cuenta de esto tan impresionante. Dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y rociados con la sangre de Jesucristo. Esto nos evidencia que el apóstol tiene un entendimiento trinitario. El apóstol Pedro era trinitario, hermanos. Ahí vemos las tres personas de lo que más adelante se iba a llamar la Santísima Trinidad. Es más, en ese versículo no solamente vemos la Santísima Trinidad, también vemos algo que en teología se llama teonomía. Teonomía. La teonomía significa que hay funciones que el Padre hace, otras que hace el Hijo y otras que hace el Espíritu Santo. Eso sirve para resaltar que las tres personas son distintas una de otra. No se pueden confundir. Jesús no es el Padre no es el Espíritu Santo. No, son tres personas distintas, y Pedro entiende eso. Es más, Pedro también anticipa otra cosa, porque es que en la historia de la iglesia los nombres técnicos fueron añadidos después, pero la esencia de la enseñanza ya estaba desde antes. Por ejemplo, aquí Pedro no está diciendo Trinidad, pero usted la está viendo ahí. Pedro no tiene que decir la palabra Trinidad para decir que él enseñaba Trinidad. ¿Me hago entender? Porque la palabra Trinidad se usaría unos siglos después, 2 siglos después. Pero la esencia de la enseñanza sí estaba ahí. Bueno, o sea, Pedro conoce la Santísima Trinidad, la teonomía, y también conoce lo que se llamaría pacto intratrinitario. Pacto intratrinitario. Hoy vamos a estar viendo un poco de eso, basados en el Padre, en Dios Padre especialmente. Si Dios nos da vida, la próxima parte veremos acerca solo del Hijo. Pero bueno, todas estas cosas que les he mencionado parecen tecnicismos, cosas de seminario, de teología. Pero hermano, no se asuste, no se intimide, porque cuando decimos que creemos en la Trinidad, cuando decimos que existe una teonomía entre las tres personas y que hay un pacto entre las tres personas, lo que estamos diciendo es que la salvación depende enteramente de Dios. Lo que estamos diciendo es que la salvación es una obra enteramente de las tres personas de la Trinidad. Dense cuenta, volvamos a leer. ¿Quién es el que escoge? El Padre. ¿Ven? El Padre es el que escoge. ¿Qué más sigue? ¿Quién es el que santifica? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que rocía su sangre sobre nosotros? El Hijo. ¿Ven? Eso es teonomía. El Padre hace una cosa, el Hijo hace otra y el Espíritu Santo hace otra. El Padre no derramó sangre. ¿Ven? Cada uno tiene una función distinta. Esa es la doctrina de la Santísima Trinidad y la teonomía, lo que cada uno le corresponde. Pedro contempla eso. Por eso él dice, cada una de las personas tiene un papel en nuestra salvación. Si usted y yo somos creyentes es porque el Padre nos eligió. Y no solamente es por creer en Dios, porque se requiere obedecer y ser rociado ¿en quién? En la sangre de Cristo. O sea, alguien que cree en Dios pero no cree en Cristo es lo mismo que nada. Bueno, entonces los fundamentos teológicos del apóstol Pedro son trinitarios. Para Pedro, el Padre Celestial
es un Dios inmanente. Inmanente significa que está cercano a todos nosotros. Y este Dios que es inmanente, por ser inmanente, por estar cerca de nosotros, Él ha decidido revelarse y comunicarse con nosotros. Y este Dios que es inmanente, a la vez es trascendente, o sea, no solamente está cerca, sino también está lejos. ¿Por qué? Porque Él tiene el control soberano de todos los sucesos del universo. Todos los sucesos, locales, individuales, todo está bajo el control de Dios el Padre. Ahí mismo en Pedro, miren 1, 20 y 21. Dice, Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Miren eso. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acá? Lo que les he estado diciendo de teonomía. A cada uno corresponde una función. Y otra cosa importante. El Padre fue el que decretó la venida del Hijo. ¿Qué dice acá? Que el Hijo había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo obedece al Padre y viene a este mundo en obediencia a ese pacto que hicieron. Eso es lo que se llama pacto intertrinitario. El consenso que hicieron las tres personas, o sea, el plan que ellos hicieron para salvar a una humanidad cuando la crearon. O sea, antes de crear todo, Dios había hecho un plan. Y en ese plan estaba que el Padre enviaría al Hijo, y el Hijo dijo, sí, yo voy. ¿Y el Hijo iba a venir a qué? ¿Qué dice? Iba a venir para rociarnos con su sangre, es decir, para hacer expiación, o sea, para perdonar nuestros pecados. Cristo vendría para hacer expiación por el pueblo escogido. Ese pueblo que el Padre escogió, Cristo lo va a lavar con su sangre. ¿Qué más dice allá en el versículo 20? Miren al final del versículo 20. Dice, por amor de ustedes. ¿Se basó en qué? En el amor. No en que haya visto nada en usted. No en que haya visto cuán bueno era usted o que usted hizo. No, por amor. Amor incondicional. Bueno, ¿y cuál es el papel del Hijo de Dios? El Hijo asume su papel en el pacto con obediencia. ¿Y qué dice? Murió por nosotros. Y cuando murió por nosotros, ¿quién lo resucitó? ¿Qué decía el verso 21? Dios, mira el 21, Dios quien lo resucitó de los muertos. El Padre resucitó a Jesús de los muertos. ¿Y qué más dice? Y le ha dado gloria. Dios nunca le ha dado gloria a ningún ángel. Dios nunca comparte su gloria con nadie. Y si Dios le da gloria a Jesús, es porque Jesús es Dios. Jesús es digno de gloria. Es más, miren 2:5. Leámoslo desde el 4, 2, 4 y 5. Acercándonos al Señor, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Miren al final del versículo 5, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo podemos adorar a Dios solamente por medio de Jesucristo. Eso es lo que significa ser mediador. Cuando vamos a adorar a Dios no podemos entrar allá normalmente como si nada al Padre directamente. No, está el Hijo y adoramos a Dios por medio de Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Entonces, el Padre resucitó a Jesucristo, el Padre glorificó a Jesucristo y el Padre coloca a Jesucristo como la piedra viva y preciosa sobre la cual Dios edificaría un templo. Un templo que no está hecho de piedras, un templo que no está ni en Israel, ni en Italia, ni en ningún otro lado. Un templo que está constituido por muchas piedras vivas, que somos nosotros, los escogidos. ¿Ven? Es decir, el templo que Cristo vino a construir es un templo espiritual. Y ese templo espiritual es el lugar perfecto ¿para qué? ¿Qué dice allá? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Miren, todo eso es la teología de Pedro, doctrina de Pedro. Y esto que he dicho no es nada nuevo, es lo mismo que enseña el apóstol Pablo y lo mismo que aparece en los evangelios. Hay unidad, solo que estamos estudiando Pedro, entonces por eso nos concentramos solo en él. Bien, vamos a mirar el segundo punto. Un Dios de gracia que preserva a los suyos. Miremos 1:14 al 16. Como dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. ¿Qué más dice? Así como aquel que os llamó es santo, también ustedes sean santos ¿en qué? En toda su manera de vivir. ¿Qué más dice? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Miren eso. ¿Ven cómo es elegante cómo se expresa? Entonces, el Padre, como vimos ahorita, es el que escoge, basado en el previo conocimiento, dice también el apóstol Pedro en el mismo versículo 2, ¿cierto? Eso significa que en la eternidad Dios Padre destinó su gracia salvadora en favor de no todo el mundo. Todo eso que estoy diciendo tiene implicaciones, hermanos y amigos. Implica que no todos obedecen, que no todos han sido rociados con la sangre de Cristo, que no todos están siendo santificados con el Espíritu Santo, y es evidente. No podemos tapar el sol con una mano, es evidente que esa obra no está en todo el mundo. Él destina su gracia al favor de algunos. Miren 1:10. 1:10 dice: los profetas profetizaron la gracia destinada a ustedes. Es decir, desde el Antiguo Testamento ya los profetas decían que iba a haber una gracia especial destinada a algunos y no a todo el mundo. Eso es lo que significa presciencia. Eso es lo que significa que Dios decreta su elección. ¿Sí? Pero este decreto
no solamente incluye la elección, sino también incluye la regeneración. Miren 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Qué significa renacer? Es lo que Jesús dijo, nacer de nuevo. Es lo que Pablo dijo, regeneración, es lo mismo. Pedro le dice renacer. Y yo le pregunto, ¿usted puede renacerse a sí mismo? ¿Usted nació de nuevo por una decisión suya? ¿Usted fue regenerado por una obra que usted hizo? No. ¿Qué dice acá? El Padre nos hizo renacer. Es una obra enteramente de Dios Padre. Él hace renacer, o sea, el decreto que incluía la elección nos escogió la eternidad, destinó su gracia por dar algunos. Y también incluye la regeneración. El Padre regenera a esos que escogió. Y a esos que escogió los llama como hijos obedientes, como dice 1:14. Por eso es que no todo el mundo es hijo obediente, hermano. Los llamó. Dice en el verso 15, aquel que los llamó. ¿Sí? El llamamiento también es parte del decreto de salvación. Y hay otra cosa, la glorificación. ¿Por qué uso esos términos, hermano? Porque es lo mismo que enseña el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de Romanos 8? Miren Romanos 8. Es exactamente lo que Pablo enseñó en Romanos 8. $29. Dice, a los que Dios antes conoció, lo que dijo Pedro ahorita, previo conocimiento, lo mismo. A los que Dios antes conoció, ¿qué? También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dijo Pedro ahorita? Destinó su gracia a favor de usted. Lo mismo. Sigue. Para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí. Verso 30. A los que predestinó, a esos también llamó. ¿Qué está hablando Pedro? Lo mismo. Que los llamó, ¿sí? Después de hacerlos renacer, los llamó. Lo mismo, hermano. ¿Qué más sigue diciendo? Y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y es lo mismo que va a decirnos Pedro. Miremoslo otra vez, vamos para Pedro. Miren 1:4. Dice acá, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¡Wow! En otras palabras, glorificación. El Padre tiene una herencia en los cielos que está preparada, que está reservada para aquellos que escogió. Pablo le llama a eso como glorificación. Claro, porque seremos glorificados. Va a haber una resurrección, ¿sí? Y en la resurrección de nuestros cuerpos seremos glorificados. Eso la palabra lo enseña claramente. Ven, hermanos, es impresionante toda esta coherencia que hay y la armonía que existe. Es bastante triste que haya tanta gente que piensa que Pablo y Pedro tenían conflictos. Eso es absurdo. No puede ser. Dios es el Dios de toda gracia, el mismo que llama, el mismo que nos perfecciona, el mismo que nos afirma, que nos fortalece, que nos establece. Él es santo, ¿sí? Como decía, el que nos llamó es santo.
Él es imparcial, que decía ahorita, juzga sin acepción de personas. Y con esto Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho su casa, nos ha hecho su rebaño. Todo esto, hermano, ¿para qué? Para que anunciemos sus virtudes. Miremos 2:9. Dice, ustedes, ¿quiénes son ustedes que está hablando aquí Pedro? Lo que hemos visto, los que fueron rociados con la sangre de Cristo, los que renacieron, los hijos obedientes. Ustedes que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué vivimos? Para eso. Para anunciar esas virtudes radiantes que emanan de la presencia de Dios. Bueno, y ¿saben algo? Mientras tanto, Dios nos protege. Con su poder nos preserva. Preserva. Significa que si Dios escogió a alguien para salvarlo, Él no va a permitir que nadie se lo dañe. No va a permitir que se pierda. Él mismo con su poder va a conservarlo para que llegue hasta el final, hasta el día que Él le va a dar la herencia que decía Pedro. Porque si Dios la reservó en los cielos, en el cielo no va a pasar que lleguemos y diga Dios, vea, yo reservé esto y no llegó. ¿A quién se lo damos ahora? No, eso no puede ser. Lo que Él reservó para fulano, fulano lo recibe. Va a recibirlo. Miren 3:12. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus ojos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy claramente está ahí, hermano. Hay dos tipos de personas: justos, hijos de Dios, obedientes, y los otros, enemigos, pecadores que no quieren nada del Señor, son desobedientes, en fin. Entonces, Dios con su poder, con su omnisciencia, dicen los ojos del Señor. Los ojos se refiere a que Él está pendiente de nosotros, Él es omnisciente, Él lo sabe todo de nosotros. Nos cuida para que alcancemos la consumación de la salvación. Entonces Él es el fiel creador en quien podemos esperar, a quien podemos encomendar nuestras almas cuando estamos sufriendo. Y eso nos recuerda el centro de la epístola. La epístola trata del sufrimiento. Esta epístola está dedicada a los cristianos que sufren. Y para ellos el Señor les está diciendo, vale la pena vivir el tiempo que resta en vida acá, conforme a la voluntad que Dios reveló. ¿Cuál es esa voluntad que Dios reveló? Mírenla, 2:13. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Miren el 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? Dice en el verso 16, actúen como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Miren 3:14.
si alguna cosa padecen por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, no se inquieten. Al contrario, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Miren el 17. Mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que padezcan haciendo el mal, que padecer haciendo el mal. ¿Ven? Entonces, conociendo a este Dios que está cercano a nosotros, que nos ha hecho sus hijos y que nos cuida, ¿qué debemos hacer nosotros mientras tanto? Obedecer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Estar sujetos a las autoridades civiles. Aún cuando suframos dificultades e injusticias por parte de ellas. También la voluntad de Dios es que cuando estemos pasando por tiempo de prueba o de sufrimiento, en vez de renegar o amedrentarnos, más bien lo santifiquemos en el corazón. Dice la palabra, santificado sea tu nombre. Pero si decimos eso cuando estamos en momentos difíciles. La voluntad de Dios es que las circunstancias difíciles que pasamos, las circunstancias de oposición, debemos afrontarlas con abnegación, es decir, con humildad, con sumisión a la voluntad de Dios. Si Dios así lo determinó, así lo recibo. Dice Job, recibimos de Él todo lo bueno y no vamos a recibir lo malo. Dice Job, Dios dio, Dios quitó, pero Él sea bendecido, bendito. Bueno, miren 5:5. Dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. ¿Qué más dice el 6? Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. En otras palabras, nos humillamos con humildad, recibimos lo que nos pasa conforme a que es su voluntad, con su poder. Él está bajo control y a su debido tiempo exaltará a los suyos. Amén. Ya para terminar, digo lo siguiente, hermanos. Como ustedes se dan cuenta, la doctrina de Dios que aparece en la carta de Pedro es la fuente de su inspiración, es el mensaje del apóstol, es el eje por el cual él va y viene en toda la carta. Es más, la gracia de Dios es el centro, es el encabezado de la carta. Miren 5:11. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual ustedes están. ¿Ven? Entonces empezó con gracia, cuando dijo gracia y paz, y termina con gracia. Dios, el que inició el plan de redención desde la eternidad pasada, es el que ha obrado en la historia del mundo a través de su Hijo y de su Espíritu. Y Dios estableció un día en el cual hará consumación de todas las cosas. Ese día juzgará a los impíos. Y ese día entregará la herencia a sus hijos. Dios es la fuente de todo don, la fuente de todo poder, por lo tanto es merecedor de toda gloria y de imperio, como dice
del pasaje. Cito a un autor llamado Davids, abro comillas, dice: el mundo no está bajo el control de un destino sin meta alguna, sino bajo un Padre amoroso, aun cuando en medio del sufrimiento es difícil discernir su amor y su cuidado. Cierro comillas. El Señor siempre es bueno y su paternidad nos va a conservar para que sí o sí recibamos la herencia que tiene para nosotros. Amigo, ¿tiene usted la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de sus pecados? Porque solamente así puede usted ser un hijo obediente. Solamente así, y ser rociado con la sangre del Hijo.